Sean todas y todos bienvenidos a tu laberinto de divisas. Te saluda José Ricardo Tejain desde la República de Croacia. Y como siempre, en el video del fin de semana vamos a cubrir todo lo que tiene que ver con el euro. Vamos a ver niveles, potenciales retrocesos que por supuesto no se han cumplido, no hay que engañar a nadie. Y vemos todavía que se da la presión del euro contra el dólar americano avanzando hasta los 1,20. Pero como mencioné en algunos videos anteriores, la relación riesgo-recompensa a favor de compras sigue siendo algo escasa. Se favorece entonces posiciones en corto que han funcionado a corto plazo para inversionistas minoristas, pero claro está, hay que ver realmente qué sucede al final del día con la debilidad del dólar americano. Como siempre, quiero recordarte que el contenido de estos videos es de carácter educativo, por ende, no constituye asesoría financiera privada, ni tampoco es una oferta de compra y venta para que salgas corriendo y te compres cualquier clase de activo electrónico. Hay que siempre tener presente que rendimientos obtenidos en el pasado nunca son garantías, ni en el presente, ni mucho menos en el futuro. Ahora sí, arrancamos. Vamos a ver primero que todo cuál es la posición del banco de inversión Nordea Markets aquí con su estratega, el compañero, el colega Andreas Steno Larsen. 3 puntos muy importantes que quiero tener en el video de este fin de semana. Primero, las posiciones que ellos están ubicando para clientes están favoreciendo cortos en el dólar americano contra el South African Rand, la moneda de Sudáfrica, fortaleciéndose la moneda obviamente de Sudáfrica, también el Brazilian Real, comprar Brazilian Real y la moneda, el Indian Rupee, también favorecen compras en estas monedas de mercados emergentes y tienen una posición larga, la krona noruega con la krona de Suecia. Vamos a ver algunas cosas que suceden en este momento después del discurso de Jerome Powell de la Reserva Federal. Es siempre tener presente que ahora se pasa todas las miradas, todos los ojos están en los objetivos de inflación. Claro está, esto siempre viene dado de la mano de cuál es la expectativa por parte del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, versus lo que está realmente sucediendo en la economía. No hay que pensar que hay ningún tipo de inflación. Lo que ellos están tratando es, a pesar de la promesa de mantener a largo plazo las tasas cerca del cero y no tocar tasas de intereses negativas, lo más importante siempre es tener en cuenta que a nivel de producción, a nivel de lo que es realmente observaciones en la economía, no tenemos entonces una inflación. Lo que tenemos realmente es un crecimiento, un coste de los productos, pero no confundirlo con la inflación realmente que está buscando el Banco Federal, que en este caso es pues entrar en una posición en que pueda aumentar tasas. Sencillamente es que a través del tiempo el coste de producción de un producto aumenta, es inevitable. Puede ser escasez del producto, puede ser falta de uso del producto. Vamos a pensarlo desde el punto de vista de un carro. Sencillamente la pieza ya no se produce, las personas que producían la pieza ya no están en el mercado, entonces se vuelve una pieza un poco más, por decirlo así, vintage, antigua. Pero eso no quiere decir que como tal hay una inflación, sencillamente el producto específico se descontinuó y si tú todavía necesitas esa pieza, por ejemplo, para un carro, pues te va a costar un poco más. Eso no tiene que traducirse como inflación realmente, eso es sencillamente una situación de oferta-demanda. Ya ese producto no se está produciendo, quizá todavía se mantenga la oferta, se mantenga la demanda en este caso. Hay interés por parte de algunas personas que tienen necesidad de ese producto específico, hablemos de la pieza del carro, pero la oferta ya no está. Eso no es inflación. Sencillamente es una cuestión de que ese producto especial ya no está. Cuando hablamos de inflación, hablamos de este movimiento de encarecimiento global a lo largo de toda la economía. Eso no se está dando. Son segmentos muy puntuales. Entonces hay que tenerlo presente. Hay algo que quiero hacer aquí para salir de este tema de la inflación. Definición de inflación. Desde el punto de vista de los libros. Proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Ahora, causada una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Esto es la definición del libro. Lo que está sucediendo, hay que recordar también que es un efecto artificial, no es un efecto orgánico, en donde hemos tenido, por ejemplo,
una producción de productos. Vamos a verlo desde el punto de vista del maíz, donde no se ven efectos de inflación. ¿Ok? Vamos a verlo. Yo voy a pasar acá maíz. El producto como tal. Si realmente en este momento hay efectos de inflación, los precios del maíz, por ejemplo, estarían disparados. Ese no es el caso, no hay una variación exagerada como el caso del oro para el precio del maíz. Y esto lo estoy haciendo para, vamos a ver, y esto también lo puedo ver en una gráfica de MetaTrader 4. Vamos a ver si puedo sacar con el CMI. Vamos a ver dónde están los precios, si puedo tener una gráfica y ver realmente dónde están los precios, dónde está la variación de los precios. Última cotización 347. Vamos a ver el de diciembre. Donde hay una gráfica, volumen, márgenes, volúmenes, interés abierto. Hay más volumen en diciembre. No hay diferencia en los volúmenes del 2021. Interés abierto en los contratos. Vamos a ver si lo puedo sacar. Lo voy a sacar directamente en maíz por acá. A ver si está aquí. Mini futuros. Ok, aquí está la variación. Si realmente estamos hablando de inflación, más allá de lo que es la definición de libros, este precio tendría que estar acá arriba, ya sea directamente en 385 o por qué no haciendo un cierre del ciclo de mercado en 466 aproximadamente. Si es cierto que se está manteniendo esta rotación que tiene una rotación aproximada de 6 años. Si vemos el punto de inflexión 444 hasta una rotación de aproximadamente unos $128. Vemos que esta ha sido una oportunidad, un buen momento para comprar maíz, por ejemplo, desde el punto de vista de inversión de contratos de futuro. Y hay aquí, en este caso, hay unos $100 de retorno con un riesgo de $30. Hay un retorno de 3-1 en el caso del maíz. Pero lo que pasa, y es muy importante siempre tener en cuenta, es que esto no es lo que estamos viendo. Cuando la Reserva Federal toca estos temas de inflación, realmente hablan de objetivos, hasta se pueden hablar de objetivos ficticios. Y la razón por la cual a este video me desvío y quiero hacer esto es para señalar que no hay inflación. Lo que realmente siempre está en la mesa en cada crisis es el tema de deflación. Se habla del stagnation cuando la economía no crece, se mantiene ahí. Entonces tenemos inflación donde se puede ver de pronto que la economía crezca. Eso también hay que ver las tasas reales. Pero está siempre el tema de deflación, que es el tema que se busca cuando estamos al borde de las recesiones. Y, por ejemplo, el caso de Alemania, que desde el punto de vista otra vez de los libros, después de tres la recesión técnica, vamos a ver, según los libros, que son las contracciones del Producto Interno Bruto durante 2 trimestres. Eso es realmente la recesión técnica. Alemania estuvo en recesión técnica hace poco. Entonces, ¿por qué son importantes estas cosas? Hay que tener un concepto de qué realmente está sucediendo y cómo tenemos que abordar nuestros portafolios de inversión. Claro está, el S&P cierra, por ejemplo, el S&P cierra. ¿Dónde está el S&P aquí? Ok. El S&P es un cierre, otro cierre histórico aproximadamente en 3.510. Obviamente vemos toda la caída de este año y vemos esta recuperación absurda hasta cierto punto de unos 1.326 puntos para el S&P 500, que cumple todo lo que es desde el punto de vista cierre de ciclo, está en las rotaciones de precio, rotación alcista, que va hasta 3.625 y que entonces pueden darse algunas correcciones, no caídas de mercado, y esas correcciones pueden estar de alrededor del 10 al 20%, que llevarían al S&P hasta aproximadamente 3.100, y aquí no ha pasado nada.
Eso hay que tenerlo presente. Pero cuando vemos este tema de inflación, eso nos lleva a pensar que qué puede pasar entonces en la eurozona. Porque si no hay inflación en la eurozona y vemos que realmente estos movimientos parabólicos, por ejemplo en el oro, que ha hecho una pausa, está en una pausa entre la rotación de 1980, 1930, una rotación de aproximadamente unos $60, vemos que este movimiento parabólico realmente viene dado por ya sea las compras masivas de oro de algunos países que están guardándose por alguna devaluación mucho más pronunciada del dólar, pero al final del día no tiene nada que ver con una inflación, porque como podemos observar, en materias primas no vemos ese fenómeno. Entonces, acabado este tema de la inflación, vamos a ver los puntos técnicos que está sucediendo con el euro contra el dólar americano. Si vemos el tema de onda Wolf, vemos que hay múltiples ondas. En este caso aquí hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 ondas encadenadas. ¿Por qué llamo al lugar este análisis con esta técnica? Que como hay diferentes técnicas, Fibonacci tendencial, la técnica del cocodrilo, el indicador alligator y en fin, un sinfín de técnicas. Todas han fallado, las correcciones han sido bien medidas. Aproximadamente aquí puedes observar en 200 puntos, 200 pips, que es una rotación que equivale a un valor de 2.000 euros aproximadamente. Aquí retrocede hasta 1.1755 y vemos que toda esta zona, aquí 1.1690, 1.1720 y 1.1750 son las zonas de equilibrio para el precio, son las zonas que son importantes para tener en cuenta en lo que son posiciones en cortos. Pero a la hora de ver qué es lo que nos dice la onda de Wolf, voy a regresar aquí a una hora, es que sencillamente si analizamos el riesgo desde el punto 5 es el punto final de la onda, hasta el punto 4, que es la última estructura de la onda, tenemos 180 puntos de riesgo, que ha sido lo que se puede conocer como la cajita. Vemos que toda esta zona se ha defendido y una expansión de esa cajita nos lleva aproximadamente hasta el 1.2070, que no es un objetivo alcista que no he mencionado en otros videos. Esto está en la mesa. Cuando se da un cierre de apertura, una ruptura limpia, la capacidad del euro contra el dólar americano, guste a quien le guste, es de llegar hasta por lo menos 1.2070, 1.2090. Y de ahí entonces buscar retrocesos. ¿Dónde van a ser esos retrocesos? Obviamente se van a dar hasta el P5, 1.1915 y posteriormente hasta el 1.1750. Solo cuando se da una ruptura de toda esta zona, el 1.1720, entonces podemos hablar de estos niveles bajistas hasta el 1.1536, que es algo que ya he mencionado. Ahora, se habla mucho de si el Banco Central Europeo va a permitir que el euro como tal llegue a 1.20. Es probable que permita que llegue al 1.20 y entonces venga una intervención verbal. Pero no hay que olvidar que Europa no tiene una inflación. Estamos todavía en lo que es la parte de la economía, independientemente de lo que están haciendo los mercados americanos en gran parte, las bolsas americanas, todavía no hemos salido de la alarma de recesión por lo que está pasando, la gran cantidad de empleos que se han perdido en Estados Unidos, así como también en toda Inglaterra y toda la Unión Europea. Sin descontar lo que está sucediendo en otras partes del mundo, como en Australia, Nueva Zelanda, Japón y también en China. Eso hay que siempre tenerlo en cuenta. Pero el punto de vista también, si vemos a tocar lo que es la aplicación de Fibonacci tendencial desde donde arranca el impulso, que es en toda esta zona, todo este bloque de rotación del precio que va desde 1.1420 hasta el 1.1170, toda esta acumulación de energía que es donde arranca el precio del euro en este caso. Entonces lo que podemos observar es que de darse retrocesos, el 38.2, el 1.1660 es la primera parte donde el precio va probablemente, y esto desde el punto de vista estadístico, a frenar. Y se mantienen las compras todo hasta el 61.8 de Fibonacci, que va hasta el 1.1470. Algunos profesionales tienen ahora la manía de reírse del Fibonacci tendencial, que sí fue diseñado en la época medieval, para dar paso a otros estudios en base a volumen. El Fibonacci tendencial como tal solo es para diseñar un mapeo con un cierto grado de precisión. Es todo lo que se busca. Por ejemplo, si llega a extenderse, como he mencionado, hasta el 1.2070, 1.2090, entonces el 38.2 llega hasta el 1.1730 aproximadamente, que no es entonces esta zona, como he mencionado, ya lo hemos visto, el 1.1690, 1.1720 y también el 1.1750. Toda esa zona, todo ese eje de liquidez
viene concentrado o va a venir concentrado entonces en un probable objetivo en corto para aquellos que inicien posiciones a partir del 1.2070, 1.2090. Claro está, esto es si obviamente es una probabilidad, si se extiende y como se ve la gráfica, en este caso semanal, se ve que hay energía suficiente para hacer una extensión. Ahora, es importante señalar que desde el punto actual hasta ese punto tenemos solo 180 pips, aproximadamente 1.800 euros, y las caídas exceden. Pero obviamente para traders, para aquellos que están desde el punto de vista minorista buscando posiciones a corto y mediano plazo, es una oportunidad interesante para aquellos que obviamente están buscando generar una ganancia semanal o mensual. Aquí lo podemos ver nuevamente, está la concentración, vemos toda esta rotación hasta este punto, 260 pips, 2.500 euros. Una ruptura de esta zona, obviamente de este máximo, da pie a pensar que entonces viene una reproducción. Voy a marcarlo de este punto de vista. Viene a darse una reproducción de esta caja de riesgo y nos lleva hasta el 1, ¿por qué no? Hasta el 1.2220. Eso es la gráfica diaria. Lo que tenemos que al final ver es qué va a suceder entonces con el índice del dólar americano y hasta dónde puede darse la debilidad. Aquí vemos que se acerca a ya lo que va a ser un doble mínimo en esta zona psicológica tan importante como lo es el 92 dólares. Y sigo manteniendo mi posición, debido a que tenemos una debilidad palpable del dólar americano que ya excede el 10%, entonces voy a buscar cortos en el euro contra el dólar americano en esta zona para ver cómo se defiende el índice del dólar americano DXY en futuros en la cotización de 92. Aquí está nuevamente todo lo que es la onda de Wolf, los niveles. Obviamente esto es toda una zona de encadenadas. Esta zona aquí hay por lo menos, para marcarlo, hay 3 ondas encadenadas. La ruptura es muy importante. La ruptura del P5 es lo que vamos a ver esta semana. No hay que olvidar, y esto lo repito en todos los videos, siempre hay que preguntarse dónde está el activo. Es cierto que se ha dado esta apreciación, se dio el pullback. Si vamos a ver desde el punto de vista del pullback, voy a mostrarlo acá, cómo fue el pullback en 4 horas y cómo llegamos hasta este punto. Vamos a ver el retroceso. Aquí, desde este punto, tenemos el Fibonacci tendencial. Se defiende esta zona. Vamos a verlo un poquito más abajo. Se puede buscar miles de puntos en donde establecer, aquí lo vemos nuevamente, que esto era compras para el euro. Obviamente aquí se pasa el precio en 4 horas y se mantiene. Esto es solo la forma de mapeo. Lo más importante es que el precio, desde el punto de vista de gráfica diaria, nuevamente, en ningún momento ataca, baja hasta estos 1.1615 y vemos que en múltiples ocasiones se repite. Vamos a verlo aquí. Se repite, aquí no tiene ninguna validez. Aquí lo que se puede esperar es una zona hasta de doble techo también, hombro, cabeza, hombro, desde el punto de vista de análisis técnico, y una caída busca. Repito, el objetivo de estos videos en los fines de semana es siempre ver, tener perspectiva, es hacernos la pregunta, ¿dónde está el activo? ¿Qué está pasando con todo el contexto? Desde ver qué ofrece un banco como Nordea hasta ver exactamente Fibonacci tendencial, onda Wolf, todas estas herramientas técnicas, indicadores y demás que nos pueden dar pistas. Sin embargo, algo es evidente. Siempre y cuando no se dé una fortaleza rápida, una fortaleza del índice del dólar americano, aquí lo tenemos, y la gráfica a largo plazo, aquí está, la gráfica a largo plazo, obviamente van a seguir las monedas en riesgo, el euro, la libra, el dólar australiano ganando terreno. No tanto porque la economía esté mejor, sino sencillamente porque esta debilidad es palpable y está afectando movimientos de contratendencia. Obviamente, al final del día lo que cuenta es lo que está en pantalla y hay que seguir teniendo presente entonces esa debilidad del dólar americano que impulsa a compras del euro. Objetivo para aquellos que entren en largos, obviamente, sería tener presente compras hasta el cierre de liquidez, 1.1965 aproximadamente, estamos en 1.19. Aquí obviamente el riesgo es 135 pips desde el punto de vista de, puede darse mejor verlo desde gráfica semanal, es siempre mantener compras siempre y cuando esta zona no se dé ruptura de esta zona, que es el 1.1770, hasta, ¿por qué no?, el 1.1920. Esto sería un riesgo en compras
que a mí me gusta aproximadamente 190 pips. Otros operadores van a querer utilizar menos riesgo, van a querer utilizar solo 90 pips y buscar operaciones ya sean de costo, 1 a 1, de ganancia, de 2 a 1 y, ¿por qué no?, buscar prima. Eso siempre vamos entonces a tener que utilizar gráficas a corto o mediano plazo. Aquí, por ejemplo, puede ser esta, en donde vemos todas estas compras y impulsar, ¿por qué no? Lo voy a dejar aquí para cerrar este video. Entonces, todo este movimiento hasta el 1.19 en gráfico de 30 minutos, 1.1974 para el euro contra el dólar americano, ahora en la nueva semana que representa el cierre de agosto y el inicio de un nuevo mes de operaciones, el mes de septiembre. Saludos y nos vemos en el próximo video de Laberinto de Divisas.